La fe es creer lo que no ves. Y la recompensa de la fe es ver lo que crees. Activa tu fe. Bendiciones a toda nuestra amada comunidad de radio y televisión La Luz. Hoy en este podcast de Activa tu Fe tenemos a dos invitados internacionales. Ellos son los pastores Peterson, la pastora Alma Peterson, el pastor Mark Peterson, quienes actualmente están pastoreando pastores y líderes a través de Peterson Ministry, y hoy están aquí para poder compartirnos historias de la vida real. Pastor Alma, bienvenida a este espacio. Pastor Mark, bienvenido a Activa tu Fe. Muchas gracias. Es un placer estar contigo, Janet. Bueno, ustedes actualmente están radicando en los Estados Unidos, pero en estos días han estado aquí con una agenda impactante, haciendo misiones y también llevando un trabajo de pastorear a pastores y líderes. Cuéntenos cómo ha sido la trayectoria, la experiencia que han vivido en estos días aquí en Perú. Llegamos hace un mes exactamente aquí al Perú. Hoy regresamos a Estados Unidos. Estuvimos haciendo conferencias aquí en Lima. Después viajamos a Iquitos y a las riberas de los ríos en Bretaña. Y ahí haciendo conferencias, regresamos a Lima, viajamos a Huancayo y recién antier llegamos de Huancayo y allá fue maravillosamente, ¿no? Fue maravillosamente. El sello del final fue precioso. Pastor Mark, ¿qué es lo que usted ha visto en este trabajo que ha tenido con los pastores y líderes? ¿Qué necesidad, qué carencia ha visto en el trabajo netamente pastoral? Siempre vemos la necesidad de que los pastores traten con sus heridas personales, sus matrimonios, sus problemas con los hijos, pero hemos visto un hambre en todo el Perú, por donde quiera que hemos ido, por el derrame del Espíritu Santo. La gente quiere experimentar la presencia de Dios, reciben de Él, saben que no hay nada mejor que la paz que trae a nuestro corazón y saben que Él desea sanar y que hay sanidad milagrosa, sobre todo en el corazón, pero también hemos visto muchas sanidades físicas y estamos súper felices por eso. Cuando usted habla que han podido percibir heridas en el liderazgo, en el cuerpo pastoral, estamos olvidando de que ellos también son líderes, son llamados por Dios, pero también son humanos. Muchas veces la congregación ve en el pastor la persona que es la santa, la perfecta, el que no tiene errores y el que no puede equivocarse por nada del mundo. Así es muy importante hoy en día que los pastores sean reales con la gente, que no pretenden que son arriba, más alta que uno, y que traten pues con su vida interior, porque son ejemplos por los demás, y si ellos no están tratando con la disfunción con que se crecieron en muchos casos, tampoco la gente lo van a hacer y se van a convertir en religiosos, nomás van Cuando a habla de ejemplos, por estamos hablando cumplir. Que son pastores, son líderes, ejemplos de fe, de perseverancia, de saber que con Dios todo problema tiene solución y que podemos seguir hacia adelante. Así es, y es muy importante que aquel que está escuchando en este momento sepa, Dios tiene respuesta para la situación, lo más imposible que sea en que estás, Dios tiene una respuesta para ti. A lo mejor no es la respuesta que tú quieres escuchar, pero tiene una respuesta para que por lo largo alcances tus metas, tus sueños y la visión que Dios tiene para tu vida. Así es. Y bueno, hoy estamos aquí hablando de que los pastores tienen sus heridas, porque tienen cada uno una historia. Pastor, yo creo que cada persona tiene una historia porque fue niño, creció en un ambiente donde muchos quizás con papá, con mamá, otros quizás con la ausencia, pero hoy estamos aquí con su amada esposa, y es la pastora Alma Peterson, quien a través de su historia y cómo afectó las decisiones de sus padres y marcó su vida, es un importante
detalle, porque sabemos, Pastor Alma, no existe una universidad donde nos enseñen a ser buenos padres. Existen universidades que nos enseñan a ser buenos profesionales. Exacto. Pero no existe esa carrera que nos enseña a ser buenas esposas, buenas madres, buenas hijas. Y a usted le tocó pagar un precio alto en el seno familiar. ¿Puede contarnos su historia? Partimos de una historia interesante donde los padres querían que su primer hijo fuera hombre. Sí, vengo de una familia, bueno, yo nací en México y ahí en México son muy marcadas lo que es la sociedad, ¿no? Entonces se guarda mucho lo que son los errores de los hijos, los errores de los padres, se aparenta. Entonces una de las carreras que más aprendemos nosotros es aparentar también. Somos muy buenos actores y muy buenas actrices y eso lo traía bien arraigado, por eso cuando ministramos decimos ya basta de aparentar porque vamos a seguir heridos. Entonces ¿Usted yo... es la hermana mayor de... ¿Cuántos hermanos en el hogar? Somos 6 hermanos, 4 mujeres y 2 hombres. Yo soy la mayor de todos, así que fue un papel muy importante donde mi papá me marcaba y me recordaba, tú eres el ejemplo, tú eres el ejemplo. Si tú fallas, tus hermanos van a ver tus fallas. Esa carga que tus padres pusieron en ti, ¿cómo te hizo crecer? Aparentando y con una inseguridad. La verdad que en vez de hacerte ser segura, creces con una inseguridad y aparentar que yo quiero agradar a mi padre, yo quiero agradar a mi madre, yo no quiero fallar. Cuando dices que en el seno familiar tratabas de agradar a tus padres con cada cosa que hacías, ¿esto cómo iba dañando tu alma interiormente? De una manera, era una niñita, ¿no? Era una niñita, después fui creciendo en el mismo sector familiar que no cambian los padres. ¿Qué es lo que exigían tus padres para ti? Perfección. Mi padre era perfeccionista. Cuando hablas de perfección, estamos hablando de que tenías que ser una alumna no promedio regular, sino una alumna promedio. Excelente. En ese aspecto era muy buen papá que me afirmaba, pero ellos no se dan cuenta que tanto te daña el querer ser siempre perfecta porque te crea un dolor cuando les fallas. ¿De qué manera consideras que ellos te hacían daño? ¿Qué es lo que te exigían? A mí me exigían perfección más que nada, ser el ejemplo, estar siempre bien, arregladita, limpiecita, ordenadita, ser la mejor en la escuela. ¿Por qué consideras que ellos, la exigencia que tenían sobre ti era algo malo? ¿Perdón? ¿Por qué consideras que esas exigencias que ellos tenían de estar bien peinada, bien arreglada, bien vestida, y esta famosa frase que todos lo hemos escuchado, ¿qué van a decir los vecinos? ¿No? ¿Por qué consideras que todas esas exigencias que ellos tenían hacia ti te iban haciendo daño? Porque fui creciendo a la imagen de alguien más. Fui creciendo a la imagen de lo que ellos me enseñaban, ¿no? Entonces yo... ¿Podríamos decir que se estaba repitiendo un patrón donde los padres de ellos exigieron este tipo de personalidad en tus padres? Sí, y de alguna manera uno crece justificando. Mi mamá lo hizo porque era lo mejor para mí, mi papá lo hizo porque era lo que a él le hubiera gustado. Todo es a través de lo que a ellos les hubiera gustado. Cuando lo ideal es que uno descubre a quién Dios le hizo y que descubre los dones, talentos, el destino que tiene para uno y le inculca en ese camino. Pero es el opuesto pues, de eso, cuando imponen sus propias ideas y modelos de lo que quieren lograr. Ahora, aquí yéndonos un poquito quizás al extremo, Pastor Mark, alguien que puede decir, entonces yo no le digo nada a mis hijos y que ellos forjen su destino. ¿Estará bien dicho esta frase? Al contrario, le toca a usted y a su pastor ayudarle a descubrir los dones, talentos, la personalidad. Uno es artístico, otro es mecánico, otro es quizás más erudito. Descubrir quién es ese varón, esta muchachita que Dios crió.
Entonces, la clave estaría en no exigir, sino encaminar a los hijos hacia el destino Justo. que Dios ha preparado para cada uno de ellos. Exacto. Pastor Alma, hablamos, pasaron el tiempo, los años, usted iba creciendo con exigencias por parte de los padres, patrones que se iban repitiendo de lo que los abuelos hicieron con ellos, ahora ellos estaban repitiendo ese patrón con usted. ¿De qué manera usted logra éxitos y también de qué manera esto seguía dañando su vida? El éxito, bueno, voy a hablar del daño primero, porque cuando tú dependes y cuando tú quieres manifestar algo que tú no eres, cometes muchos errores. Entonces, en esos errores, ahí en vez de yo aprender, caía más, porque ya él me alejaba mucho más de lo que yo soy, de la identidad que Dios ahora estaba poniendo en mí. Entonces, en ese tiempo, yo les fallé a mis padres de una manera que ellos, había una condenación tremenda. Yo salí embarazada a los 16 años y ellos tomaron una decisión de que este bebé no naciera. Entonces ellos me llevaron a una ciudad muy grande de México donde me hicieron abortar. Entonces eso marcó mi vida de una manera muy grande. Para cometer este acto, los padres consultaron con usted, le hicieron saber la gravedad del problema o simplemente ellos decidieron, tal vez con mentiras, con engaños, le llevaron a ese lugar. Fue un acto de manipulación, porque a los 16 años lo más importante para ti es no, yo cometí un error, yo estoy mal, ellos están bien. Entonces, con el mensaje que mi papá me dio cuando me tomó de la mano y me dice, tomamos una decisión, tu mamá y yo, te vamos a llevar a que pierdas este bebé porque no está bien para ti, te va a truncar tu vida, todos los sueños para ti que tenemos se van a echar para el suelo y ya tomamos esta decisión. Y yo dije, ok. Si ellos ya decidieron, ya no había nada que hacer. No había, era como un tocar fondo. No hay una luz que te diga, defiende esto. No hay. Es una sociedad tan tremenda. Pastor Mark, en esta situación, digamos, de problema, y eso no solamente sucede con la Pastor Alma o sucedió con ella, hoy en estos tiempos, los padres cada día están asumiendo retos porque muchos de ellos quizás enfocados en el trabajo, los hijos se quedan con la abuela, con la niñera y cuando sucede el problema, recién se dan cuenta que está el problema. ¿Qué es lo que usted sugiere que los padres pueden hacer y cómo se debe llevar a cabo esos problemas? ¿Cuál debería ser la forma, la manera de poder hablar con ese hijo? Bueno, la educación de un padre y madre comienza antes que nazca el bebé, porque necesitan bastantes cambios, enfoques, orientación para que entiendan que esta criatura es parte de ellos y tienen una responsabilidad delante de Dios. Y el amor que Dios ha puesto en su corazón por su bebé tiene que manifestarse en una dirección correcta. En otras palabras, se conviven juntos y se conocen bien, tanto el hijo a la mamá y papá en las cosas apropiadas y viceversa. Y entonces aquí el enfoque era la sociedad. ¿Qué van a pensar? ¿Qué es tu responsabilidad? Y fue tan fuerte que ella aceptó algo que ahora se da cuenta que era homicidio. ¿Considera usted que los errores de los hijos verdaderamente deberían ser los errores de los padres? Yo considero y conozco, voy a contestar de esta forma. Cuando los padres me traen a sus niños y sus jóvenes, es muy rebelde, muy contestón, es muy peleonero, y quieren que yo corrijo al niño, que yo le oriento, que yo oro por el niño. Ya detecté en la mamá o en el papá el problema antes de ni hablar con el niño, y los con quien quiero tratar son los padres, porque considero que el problema principal con los hijos se queda con el padre, no con la escuela, no con la iglesia, pero con los padres. En el caso de la Pastor Alma, los padres no vinieron a preguntarle a ella qué quería hacer sobre esa decisión, un embarazo no deseado.
sino ellos vinieron a imponer su voluntad. ¿Qué puede sacar de esta situación? ¿Qué nos puede hablar de esta situación? Que mamá y papá necesitas entender quién es tu hijo y quién es Dios y qué es el plan de Dios para su hijo, y que su hijo tiene ya su propio criterio. A lo mejor tiene 12 años, 13 años, pero tiene sus propias percepciones, valores, deseos, y usted no puede, si hay decisiones que tomamos con nuestros hijos, pero no podemos obligarle a algo tan drástico como quitar una vida o robar o lo que sea que se obligaron a hacer contra su voluntad. Y el daño es permanente. Pastor Alma, cuando usted llega a tomar esa decisión, se concreta ese aborto, ¿cómo usted se sintió? Muy mal, muy mal. Yo ya no tenía ilusiones, yo ya no quería vivir porque estaba marcada primero por el círculo familiar, como tú fallaste, tú me fallaste. Entonces tenía que hacer una serie de cosas, como pedirle perdón a mi mamá cada vez que lloraba, cada vez que ella se acordaba. Y no le perdonaba, nomás tenía que pedir, le obligaba a su padre. Ahora es interesante este tema, el por qué usted pedía perdón a mamá, o sea, más que usted centrarse en que usted tenía el dolor porque usted había cometido algo que había sido obligado, era tener que pedir perdón a mamá, porque hay algo que creo que en este caso se había perdido, pastor, y creo que es el ego de ellos, de saberse padres pulcros, dignos, que la sociedad hable bien de ellos, que los vecinos hablen bien de ellos. Y hoy en estos tiempos seguimos repitiendo estos patrones donde más nos importa la gente que nuestros hijos, qué están pensando o sintiendo. Permítame decir, Janet, que la sociedad y los amigos, los vecinos no van a pagar el precio cuando ese hijo ya va a la droga, a la delincuencia, cuando se quiere quitar la vida, cuando tiene problemas en su futuro matrimonio por causas de las heridas que sufrió de niñez. Justamente la pastora Alma, el vivir con esa situación de culpa, a usted le llevó a un estado muy fuerte, ¿qué fue? Sí, es una condenación que te cambia la vida, el pensamiento, el sentir. Tú nunca te sientes bien, aceptada, agradada, no te sientes limpia. Es muy mal. Es una situación que lo he visto al pasar de los años y tratar de ayudar gente. Que este estado se convirtió en una depresión para usted. Depresiva, un pensamiento negativo. Si yo veía a una persona feliz, decía, está mal, al rato le va a pasar algo malo para que esa felicidad se le acabe, ya no le dure. Era así. Entonces yo inconscientemente aceptaba todas las cosas malas que me podían venir como un castigo por lo que yo hice. ¿Y esas cosas malas, esos deseos para tus padres, tuvo alguna relevancia para ellos? ¿Odio, rencor, resentimiento? Sí, inconscientemente también. ¿Qué es lo que deseabas para ellos? Una cosa que ahora yo identifico es que uno endurece su corazón. Ya no sientes, ya no quieres sentir. Ya sentiste tanto que ya no quieres más dolor. Entonces escondes el trauma, se te olvidan las cosas. Y lo que yo sentía de ellos es como, ellos están bien, yo soy la que estoy mal. Pero dentro de mí, en el fondo de mi corazón, había un resentimiento tremendo. Que se convirtió en falta de perdón y dio origen a una enfermedad a los huesos. Rebeldía, una rebeldía que yo tomé malas decisiones por esa rebeldía, tal vez por hacerlos batallar a ellos, para que sintieran lo que yo sentía, para salir del entorno familiar en el cual yo estaba. Inconscientemente era una manera de castigarlos a ellos. Sí, sí. Es una manera. Resultó que te casaste con una persona equivocada. Sí, en mis 20s me casé con una persona solamente para salir del hogar, que no era lo mejor para mí. Salir del hogar y también castigar a los padres, porque no era la persona con quien usted se casa, no era una persona con quien podía visionar un futuro, sino era solamente una forma de buscar una seguridad
y alguien que también pudiera entenderle en todo ese proceso que estaba viviendo? Seguridad, yo ni sabía lo que era seguridad, simplemente era salir del hogar y si a mi papá le molestaba, ¿y qué? Ya no sientes, te vuelves un autómata, solamente por ya hacer lo que tú quieres hacer ahora, porque ellos ya hicieron lo que quisieron con uno. Bueno, toda esta carga que usted sentía, esa culpa, indirectamente también culpando a los padres, toda esa falta de perdón, ese rencor, ese odio que sentía, le llevó una enfermedad llamada artritis que empezó a afectar su salud. Artritis, un dolor en mis huesos, en mis músculos, en mis piernas, mis brazos, mis hombros. Wow. Fui al médico, el médico dice tiene artritis, vamos a darte esta dosis de medicina, no se va a curar, esto va a ir progresivo, solamente para que usted pueda funcionar, pues tiene esta pequeña dosis, pero como era algo tremendamente doloroso, iba aumentando, yo les fui subiendo la dosis por mi cuenta, y ya con el peligro de que mi hígado fuera dañado. Cuando yo llegué al Señor, ¿Cómo identificas que esta enfermedad llamada artritis, que era dolor en los huesos en todas las áreas de su cuerpo, que estaba reflejado con la falta de perdón hacia los padres por algo que le habían obligado a hacer en contra de su voluntad? Lo identifico ya después lo identifico muy claro porque me tenía paralizada, era como algo inmóvil, y ese dolor no me dejaba ni moverme fácilmente, libremente, y era un dolor siempre. Entonces yo reflejaba eso con mi corazón, siempre había un dolor, ¿no? Había un dolor que no lo podía identificar o guiar hacia dónde va este dolor. Lo mismo se representa en los huesos. No había una manera de desfogar ese dolor. No. Hermana, para que entienda qué tan severo era esta artritis, ella ni siquiera podría vestirse ya. Llegó a un punto, tenía que tomar 4 o 6 veces la dosis nomás para funcionar en su vida diaria. Yeah. Wow. Había como un tipo de amarre, como mis brazos no podían moverse para atrás para poderme vestir, al menos que tomara medicina. Pastor Mark, esta cuestión de vivir resentido con los padres, a través del testimonio de la pastora Alma, entiendo de que no es cosa de juego. Hoy en estos tiempos hay muchos hijos que están viviendo víctimas de la falta de perdón en contra de los padres. Así es, se endurecen el corazón, no pueden amar, no pueden recibir amor, eso afecta sus relaciones con sus profesores, con sus demás amigos, ya que se casan, hay frialdad en el matrimonio y no entienden que muchas veces el raíz es una falta de perdón. Y esto como consecuencia también trae, como el caso de la pastora Alma, afecta físicamente. Una enfermedad. Y artritis es una de las principales maneras que se manifiesta. Y hay otro caso que también he escuchado ministerialmente acerca de esta digo famosa porque es una enfermedad, actualmente la ciencia médica no ha encontrado la cura, que es el cáncer, pero personas que han vivido con esa falta de perdón, ese resentimiento, que cuando llegaron a Cristo, el cáncer ha sido sanado. De hecho que muchas veces estamos orando por un enfermo y hemos visto muchísimos milagros y quedamos a una pared, no hay movimiento, no hay respuesta y pedimos al Señor. Entonces no es para que decimos, bueno, Dios no siempre sana o algún otro pretexto, sino que buscamos de Dios, Señor, muéstranos qué está pasando, y la mayoría de las veces es falta de perdón. Puede haber una maldición familiar, pero uno de esos dos es la llave que uno necesita para abrir el milagro. Pastor Alma, nos impacta su historia, su testimonio, acá junto con su esposo, el Pastor Mark. Vamos a una pausa y volvemos con el desenlace de esta historia. Una mujer que fue obligada a hacer algo por los padres. Hoy en estos tiempos los padres no están dando educación, no están dando formación, sino están obligando o están repitiendo patrones de dolor, patrones
donde los padres no lograron o lograron inconscientemente, estamos los padres formando hijos donde no estamos siendo conscientes de que ese hijo va a ser un líder del mañana, un padre, una persona con una posición donde también va a tomar decisiones. Vamos a esta pausa y volvemos con esta hermosa historia de la pastora Alma Peterson, donde la obligaron a hacer algo en contra de su voluntad, cómo afectó su vida y cómo su encuentro con Dios cambió su vida. Quédate aquí en este podcast de Activa tu Fe. Yo soy tu amiga Janet Marcelo. Conéctate con Televisión La Luz en Facebook. Para nosotros tu opinión cuenta. Dale me gusta. Síguenos y comparte para estar al tanto de todo nuestro contenido. Disfruta de experiencias únicas con el contenido especialmente seleccionado para ti. Tu interacción es el motor que impulsa nuestra pasión. Televisión La Luz. Síguenos. Dale me gusta, comenta y comparte. Porque creemos que compartir es bendecir. Dunamis Producciones presenta Elevation Español en Lima. Ven y vive una noche inolvidable. Este 31 de octubre en el Auditorio Revival, Girón Huancavelica 770, Cercado de Lima. Adquiere tus entradas en Join Us o al 949-088-158. Elevation Español en concierto. No te lo pierdas. Dunamis Producciones. El Apocalipsis de San Juan. Descubre su significado solo en cines. Regresamos con este podcast de Activa tu Fe. Estamos aquí en Televisión La Luz. Saludos para todos nuestros amigos que nos siguen a través de nuestras diversas plataformas sociales. Recuerda, en Dios activa tu fe para que Dios pueda hacer algo de lo que tú estás necesitando en estos tiempos. Hoy nuestros invitados son desde los Estados Unidos, Alma y Mark Peterson. Ellos son pastores que actualmente vienen trabajando en la obra que es Peterson Ministry, liderando y pastoreando pastores, no solamente en este estado de Estados Unidos, sino también la principal labor que están haciendo es en África, pastora, y a diferentes puntos donde Dios les permita llegar. Así es. Bueno, estábamos hablando de su historia, pastora, donde la obligaron a decidir, sus padres la obligaron a decidir en contra de su voluntad para, en este caso, cometer un aborto que afectó su vida al punto de vivir en la rebeldía, con la artritis que estaba carcomiendo sus huesos. Pero ¿cómo surge ese encuentro con Jesús y cómo transforma su vida? Déjame decirte un complemento bien importante, porque hay muchas personas que me están escuchando. A cada vez que yo tenía un hijo, yo quería encontrar ese bebé que perdí. Era una necesidad. Y tuve 5 hijos y nunca lo encontré. Entonces era un dolor permanente. Cuando yo llegué al encuentro del Señor era porque yo creo que Él ya de verdad me escuchó mi clamor como yo podía, decía: Dios, si tú existes. Yo serví en la Iglesia Católica cuando estaba pequeña, adolescente,
iba a dar catecismo, ya el Señor estaba tratando conmigo, yo creo que yo iba a servirle. Cuando yo llego al Señor, allá en Arizona, fui a un encuentro de 3 días y el Señor empezó a traerme a la memoria cosas que yo había olvidado, cosas que yo no podía recordar porque dolía. Pero cuando Él se hizo real en mi vida, fue tan hermoso sentirme tan limpia, tan pura, tan gozosa, tan feliz. Era otra. En 3 días el Señor empezó a transformar mi vida. Lo que ya tenía 40 y tantos años sufriendo con una herida, con un dolor, con falta de perdón, con enfermedades y una lista interminable de cosas feas que estaban pasando en mi vida, que no tenían soluciones. En 3 días el Señor empezó a transformar. Sentí su perdón, su amor, su aceptación. Fue tan hermoso. Y ese lazo que se había roto con papá y con mamá porque le obligaron a tomar una decisión en contra de su voluntad, ¿cómo su encuentro con Dios pudo restablecer, sanar ese lazo, ese vínculo familiar? Ellos siempre estuvieron presentes. Lo único que no había no se menciona esto. Era como un abismo. No, esto nunca pasó. Pero tuviste que llegar al punto que los perdonaras. Sí, claro, pero mi relación con ellos no se interrumpió, Okay. es lo que quiero decirte, pero no se hablaba de esto. Cuando yo llego a los pies del Señor, todavía aún traía, fue un proceso, fue un caminar con el Señor que me llevaba a ablandar mi corazón a favor de ellos, a perdonar a mi papá, a verlo con compasión y a mi mamá también. Pero sí fue un proceso duro. El perdón que tuviste al tener tu encuentro con Dios hacia tus padres, porque te obligaron a cometer un asesinato, a abortar a tu hijo, ¿esto solamente surgió una sola vez o fue cada vez que venía ese dolor, ese sentimiento, usted tenía que perdonar 1, 2, 3, como nos enseña este principio, 70 veces 7? Sí, fue duro. De hecho, yo no podía decir sí los perdono. Yo de pensamiento y porque sabía que Dios es perdón y es amor, podía asumir que estaba perdonando. Pero una vez me acuerdo que me estaba ministrando mi pastor y me dice, perdona a tu papá. Y yo no podía. Y fue un tiempo donde años pasaron para que yo pudiera ser totalmente libre y verlos con amor y como Dios los ve. Y después de eso el Señor te sanó milagrosamente de la artritis. ¿Se fue la artritis? Se fue la artritis. Recibí sanidad. ¿Qué sucedió en esta situación? Ella decide totalmente perdonar a papá y ella se sana de esas artritis. ¿Qué es lo que pasó en este caso? Se abrió, esa dureza que había formado ya se abrió y permitió que Dios entrara en la misma manera que Él nos ha perdonado. Él pide que nosotros perdonemos y no nos pide lo que parece imposible, pero lo podemos hacer con su poder. Pastor Alma, usted nos dice que el perdón no fue solamente una sola vez, papá te perdono, mamá te perdono, sino era cada tiempo, cada año usted tenía que perdonar, porque aquí debemos recordar algo interesante, es que el cerebro tiene dos cavidades donde yo lo llamaría la caja negra, donde hay recuerdos que sí tenemos, donde son bonitos, donde papá me premió, me ayudó, estuvimos momentos alegres, pero en esa famosa caja negra se guarda recuerdos dolorosos, tristes, que muchos de nosotros no tenemos conciencia de esos momentos. Por eso es que a usted le tocó años de perdón, porque había algo que iba pasando en usted. Esa caja negra cada vez iba trayendo recuerdos tristes y dolorosos a su vida. Conforme yo iba sanando, mi corazón ya no estaba tan duro. Entonces, toda esa información, como tú lo dices, me gusta como lo marcas, fue aflorando.
Señor sacaba la luz y sacaba la luz y dolía más y dolía más y dolía más. Y ese sacar a la luz en la vida de usted, ¿cómo Dios afloraba? ¿Era a través de sueños, a través de visiones, revelaciones, recuerdos? ¿Cómo iba aflorando esas situaciones de dolor que tuvo a lo largo de los años? Tenía emociones escondidas que yo no podía sentir por la dureza de corazón. Cuando yo decido perdonar, decido también ser feliz con lo que tenga. Entonces ahí cuando tú sientes el gozo del Señor, ya empiezas a ver a la gente de otra manera, porque tú estás sanando, ya no lo estás viendo a través de tus heridas, sino a través del perdón, a través del gozo. Es un cambio sobrenatural, que no lo puedo explicar con palabras como es, pero así es. Ese es el poder del Espíritu Santo que escudriña hasta lo más profundo. Así fue, así fue. Pero quizás el momento, si puedo interrumpir, pero el momento más dramático o marcado fue una noche, yo estuve presente, que no creo que estuviste ni pensando ni recordando en el incidente y de repente tuvo una fuerte visitación del Espíritu Santo por su gracia, que ese fue el momento que escogió hacerle recordar cosas muy feos del incidente, que de repente era como que los estaba viviendo. ¿Y por qué? Para que ya sacarlo de lo profundo, de esa caja negra que mencionas, y ya librarle ya una vez para siempre. Hay que reconocer que cuando sufrimos golpes en la niñez, nosotros no somos aptos para resolver problemas y se vuelve un trauma. Cada violación, cada violencia, cada rechazo es un trauma. Pastora, ¿por qué se vuelve estas situaciones un trauma en los hijos? Porque si hablamos de papá y de mamá, ellos, ¿qué deben representar para un hijo? Los padres deben representar para nosotros la protección, la guianza, el guía, ¿no? El guía, un refugio, donde sabes que te van a defender y no te van a violentar, la confianza donde que puedes acudir a ellos a contarles todo lo que tú sientes y ellos puedan decirte, calmarte, darte paz, crear en el hogar y en ti un lugar seguro. Pero en este caso no surge eso porque, como decíamos al principio de este podcast, muchas veces los padres repiten patrones de lo que papá, de lo que el abuelo hizo. En este caso, por ejemplo, hay casos de padres de esta generación donde dicen, yo no puedo abrazar a mis hijos porque mi papá a mí nunca me abrazó. Y entre otras cosas que pueden estar poniendo una excusa para no amar a ese hijo, no dar lo mejor a ese hijo. ¿Podría ser algo así? Y cómo Dios, cuando Él está presente, cómo transforma la mente de los padres para tratar a los hijos. Así es otro proceso también que cuando nos ponemos en la mano del Señor, ya Él va informándonos, dando información, porque al mismo tiempo nosotros decidimos que Él toque nuestras heridas. Entonces ya empezamos a reconocer, yo empecé a reconocer acciones, actos, situaciones que yo les hice daño a mis hijos por lo mismo, por la falta de amor, por la falta de perdón. Por esas heridas que había guardado en lo más profundo de su ser. Y quiero decirte que nunca es tarde para empezar a restaurar la vida de tus hijos. Nunca es tarde de volver a reunirlos, de poder que ellos se sientan seguros, que no se sientan amenazados porque la mamá está mal. Nunca es tarde, siempre tenemos esa oportunidad que Dios nos da. Hay varias cosas que hacemos para dañar a nuestros hijos. Uno, como hemos hablado, es que queremos aparentar bien delante de la sociedad. Otro es que pues los ignoramos, no les damos el tiempo. Otro es que no entendemos las cosas que realmente son temores para ellos. Decimos, no llores, cállate, pórtate bien. O que son desafíos o retos o que son valores muy, muy importantes para ellos, para un niño que conseguir algo académicamente o compartir en los deportes. Pastor Mark, le hago esta pregunta. ¿Quiénes forman verdaderamente a los hijos? ¿Los colegios? O mejor dicho, ¿quiénes deberían formar a los hijos? ¿Los colegios
o la familia, El seno familiar? El plan del mundo es que cada niño, cada 35 niños tiene una maestra, una profesora. Y el plan de Dios es que cada niño tiene 6 padres. Mamá, papá, abuela, abuela y abuela, abuela. Y entonces los padres tienen la responsabilidad junto con los abuelos, pero ayudan. Principalmente los padres no pueden echar la responsabilidad sobre ni la escuela ni tampoco a los abuelos. Tienen que, con la ayuda de los abuelos, criar sus hijos y asegurar que tengan una buena educación moral, física, académica. Una excelente enseñanza que hoy hemos aprendido con ustedes. De verdad, pastores, muchas gracias. Y me llevo esta enseñanza, que los hijos tienen 6 padres. Wow, siempre hay algo nuevo que podemos aprender. No hay una excusa para hoy en este tiempo no darles ese valor a los hijos. La sociedad está carente de esas enseñanzas, pero mayormente, pastor, esas enseñanzas creo que están basados en los principios bíblicos. Como dice Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Usted considera que la presencia de Dios es importante en el seno familiar para poder formar a los hijos? ¿Y por qué? Sí, porque necesitamos la presencia de Dios sobre su palabra, porque Él escribió la palabra. Y entonces la presencia de Dios nos trae la gracia y nos trae el poder a superar nuestros propios problemas y faltas y la gracia para entender cómo implementar. Necesitamos toda la ayuda que podamos tener. Necesitamos el Espíritu Santo para que nos fortalezca, para que captemos su dirección, para que tengamos una relación viva con Dios. Cada hijo es diferente. Cada uno necesita un trato un poquito diferente. En general, si hay reglas en la casa, hay disciplina, pero cada hijo hay que descubrir. No podemos decir, ¿por qué no eres como tu hermano? Tu hermano hace bien en la escuela. Ese niño es diferente, es otra persona. Es bueno hacer esas comparaciones. No es bueno, es dañino. ¿Por qué? Es terrible. ¿Por qué, pastor? Porque estás rechazando a ese niño por quien realmente es y haciendo una comparación. La comparación en la vida para nosotros como adultos y para los niños es el robo-gozo. Y así que vamos a matar en lugar de dar vida con nuestras propias palabras y reacciones. Bueno, ahí está. Entonces, los hijos no se forman en los colegios, los hijos verdaderamente se forman en el hogar, en la casa. Pastor Alma, quisiera que pueda compartir en este tiempo un mensaje para todos los hijos, mujeres que nos están viendo, que han sido inducidos por los padres a hacer algo que quizás no deseaban, y al igual que usted pasó por un proceso de dolor, de falta de perdón, a tal punto de tener esta enfermedad llamada artrosis que le impidió hasta ya poder vestirse, inmovilizando prácticamente todo su cuerpo. ¿Qué mensaje de fe le podría dar a aquellas mujeres quienes han dicho, no voy a perdonar a mi papá, a mi mamá, por lo que ellos me han obligado a hacer? Yo me dirijo a ustedes porque es un compromiso de parte de Dios al cual les sirvo con todo mi corazón y todo mi amor, precisamente porque ahora me puedo mover, ahora puedo caminar, puedo brincar, puedo danzar, puedo ir de un país a otro llevando este mensaje de salvación y de libertad. Yo te digo que tomas una decisión hoy, porque mañana será muy tarde. Tenemos muchos enemigos en el mundo que nos distraen, que nos dicen malos consejos, que nos dan malos consejos. Vemos modelos muy mal, que no nos ayudan. Entonces yo te animo a que tomes una decisión de perdonar, como Jesús nos perdona a nosotros por todo lo que hacemos, lo que hemos hecho, por cuántas cosas hemos hecho y sentimos esa libertad del perdón. Y quiero decirte que es un proceso. Puede ser que tome más tiempo, puede ser que tome menos, pero lo primero que tenemos que hacer es tomar esa decisión de perdonar.
Cuando empezamos a perdonar, vamos viendo ya que las cosas van cambiando, nuestro corazón se va ablandando, empezamos a escuchar la voz de Dios, empezamos a sentir amor que estaba reprimido ahí, que no lo podíamos soltar, nuestra vida familiar, inclusive en el trabajo cambia, el llamado, podemos escuchar cuando Dios te habla, hey, ve para allá, ayuda a esta persona, ayuda a esta jovencita, ayuda a tu hija, ya nosotros nos sentimos libres, limpios, puros, no condenados, pero libera a tu padre del perdón, libera a tu madre, porque a lo mejor no se lo merece, a lo mejor no nos merecemos que nos perdonen por el daño que hemos hecho, pero tú sí te mereces vivir en libertad. Amén. Pastora, ¿cuál es la clave para poder perdonar? La clave es tomar decisión, tomar una decisión. Sabemos que Jesús nos perdonó, que Él llevó nuestros pecados y nuestra falta de perdón a la cruz, pero a lo mejor hay muchas personas que no saben que Él lo que hizo, pero nosotros estamos aquí para presentarte un Dios bueno, un Jesús que dio la vida por ti por amor, que se dio por amor. No hay cosa más linda que dar. Y bueno, ahí está una de las claves. Ahí está. La clave para poder perdonar es porque Jesús ya nos perdonó. Entonces es tiempo donde tú también tienes que ser liberado. Es tiempo de amar, de perdonar a tus padres y vivir esa plena libertad de gozo, de paz, de alegría, de satisfacción. No sobrevivir, porque muchas veces, Pastor Marc, con el problema sobrevivimos con el dolor y todas esas emociones que muchas veces no nos dejan el vivir en este mundo. Sobrevivimos, pero Dios nos ha llamado a vivir una vida de libertad. ¿Y esa libertad en qué debe estar basado? Así es, así es. En la cruz, pero en la cruz no solamente consiguió para nosotros ese perdón, pero también esa paz y gozo, como están mencionando, para que estemos libres para descubrir quién el Señor nos hizo que seamos y que alcancemos ese sueño que tiene para nuestras vidas. Y estoy seguro que, bueno, quiero animar que es un proceso y no es de un día a otro, pero cuando comenzamos a caminar con Él, cuando comenzamos a poner nuestra fe en Él, vamos a lograr eso. Y Él sana corazones. Cuando estamos dispuestos a perdonar, eso es lo que nos toca a nosotros hacer. Él hace lo que es imposible para nosotros, una sanidad emocional. Y Él compromete a hacerlo. No tienes que rogarlo. Él desea eso sobre todas las cosas. Simplemente tienes que recibir por fe. Así es, el principio bíblico en 3 de Juan dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hoy nos ha acompañado en este podcast. Muchas gracias, Pastora Alma. Gracias. Pastor Marc. Ellos son pastores de Peterson Ministry, haciendo una gran obra, una gran labor con pastores, con líderes, trayendo algo importante de parte de Dios. Pastores, muchas gracias. Nos tenemos que despedir. Pastor Marc, si hay alguien que desea entablar contacto con usted, alguna página web, en redes sociales, ¿cómo lo pueden ubicar? Bueno, en inglés, love de amor, Africa.net. Okay, loveafrica.net. Esa es la página web. Esa es página web de nosotros, pero ahí está toda la información. Es lo más fácil de recordar. LOVE, Africa.net. Ahí está. Entonces, hay una gran labor que ellos están haciendo. Pastor Alma, muchas gracias por este tiempo. Y de verdad que, hijo, hija, es un tiempo donde necesitamos a Jesús en nuestras vidas, porque solamente conociendo esa verdad de amor, de paz y de perdón, podremos disfrutar nuestro día a día en este mundo que Dios nos da. Gracias a cada uno de ustedes por dejarme ingresar a sus hogares también, y recuerda que esta luz de esperanza que es radio y televisión La Luz, cada día pues trae grandes mensajes, historias de fe. Gracias a este hermoso equipo que día a día también me acompaña, a Miguel Flores, a Brian, a Ronald, a Ítalo y todo el equipo que cada día estamos trabajando para que tú puedas ser el beneficiado, y sobre todo Lima, Perú, activa tu fe para ver algo grande de parte de Dios. Que tengan un hermoso tiempo y que Dios los bendiga. La fe,
es creer lo que no ves. Y la recompensa de la fe es ver lo que crees. Activa tu fe.